nosotros tenemos 3 generaciones del restaurante. Cada una de las generaciones lo que ha hecho es conservar lo que ha hecho lo anterior y un poquito más si se puede, ¿no? A mí todo el mundo me conocía como el hijo del 33. Yo estudié Relaciones Públicas para Banca, me coloqué en el banco y cuando me quise dar cuenta rápidamente que aquello no me encajaba mucho. Entonces le dije a mi padre, papá, ya tengo claro lo que quiero hacer, y de montar un restaurante. Me dio un disgusto, por supuesto. Bueno, pues ha sido mi vida, ¿no? Si lo disfrutas y lo vives con pasión, que yo creo que es lo más importante, vivir las cosas con pasión. Pues bueno, pues el sacrificio es menos sacrificio. Si hoy en día tengo algo es por las verduras. Te da muchas satisfacciones y mucha gente que llegas a conocer en tu vida que te ayudará siempre en algún momento. No se hacen clientes, se hacen amigos. Si en un momento dado estás perdiendo la pasión y sientes que ya no eres tú, mi abuelo decía que en el momento que yo haga eso, que me retire.